Centro de atención al deudor. Esto del caso de Inverfin se viralizó, se mediatizó, todo el mundo habló del caso Inverfin, del maltrato de esta funcionaria a este señor. Pero ustedes allí, recuerdo en otros espacios cuando hemos charlado, inclusive también hablamos en Radio 1 sobre este tema, ustedes ya vienen manejando abusos de empresas que compran deudas o otras empresas o de bancos financieras. Y contanos cuáles son, por ejemplo. Me hablabas de casos de personas que se vieron al punto estuvieron a punto del suicidio, ¿verdad? Ante la falta de información y ante el acoso y la avalancha del reclamo por parte de estas empresas. Así mismo, Jorge, ¿verdad? Realmente esta práctica es una práctica común, es una práctica arraigada en nuestro país. Lo que pasó ahora es que se le grabó a esta persona, a esta llamadora, que era... irónicamente había sido la mejor empleada. O sea, me hubiera gustado trabajar con la peor empleada, ¿verdad? Pero esta era la mejor empleada. Bueno, entonces ahora se viralizó esto y todo el mundo se asombra y se asusta, ¿verdad? Nosotros ya lo venimos denunciando, ¿verdad? Y estamos recibiendo reclamos de situaciones peores y más complejas, ¿verdad? Las empresas, ¿verdad? En este caso llamadoras de reclamos de crédito son bastante agresivas, ¿verdad? Y te quiero decir más, esta es la punta de un iceberg. Esta es la primera etapa solamente de lo que sería un reclamo del pago de una obligación. Es la primera etapa, estamos hablando de la llamada. Que te cobran, dicho sea paso a otra, como cliente. No, todos te recargan, ¿verdad? Sí. O sea, de hecho, cuando vos te vas a pagar, vos no sabes lo que pasa. Tenemos gente que dice, yo quité un préstamo de 1 millón, 2 millones, 5 millones y termino pagando 20. O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, es un poco también una responsabilidad financiera y una educación financiera de la gente. Tiene que saber lo que está pagando. La gente no sabe lo que paga, ¿verdad? No sabe cuánto se le cobra de intereses, no sabe cuánto se le cobra en gastos administrativos o en gastos causídicos. Y finalmente eso se vuelve una bola de nieve que no sabe qué pagar ni no sabe lo que está pagando, ¿verdad? Y la situación se complica evidentemente en esta situación cuando ya viene la mora, ¿verdad? Que sería una etapa prejudicial. Y las llamadas se vuelven agresivas, se vuelven humillantes, se vuelven discriminatorias, ¿verdad? Y se da una situación inclusive en la que nosotros en ese mismo audio prácticamente 2 a 3 hechos punibles hemos identificado. Por ejemplo, coacción. Directamente hubo una coacción, ¿verdad? Cuando la persona ejerce una fuerza física o psicológica, en este caso una fuerza psicológica para que pueda determinarle a una persona a realizar tal o cual hecho. Andar a robar un banco para pagar. Ese es otro delito, Clary. Ah, otro delito. El delito de andar a robar un banco es una inducción a la comisión de un hecho punible. Aunque sean broma. Porque no hay broma. A mí no me parecía broma. ¿Y qué pasa si se iba a robar? O sea, el tema es lo siguiente. Esto lo hay que tomar con una situación mucho más delicada. Porque la forma en la que le agrede a esta persona, evidentemente es una forma muy común, ¿verdad? No es ninguna broma, porque directamente esa persona sabe la situación de desesperación de ese deudor y sabe que va a hacer cualquier cosa para poder pagar su deuda, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra del pago de la deuda, evidentemente todas las obligaciones deben ser cumplidas. Uno cuando toma un crédito, ¿verdad? Evidentemente sabe cuáles son los riesgos, en el caso de mora, a lo que se está sometiendo. Pero nunca debe haber una situación humillante, nunca debe haber una situación en la que se le maltrata a la persona, y como dijo el doctor Almirón, ¿verdad? Eso está en principios internacionales, la Constitución Nacional, principios básicos de la naturaleza humana. Pero, a ver, esto pues ya está tomando otros ribetes, doctor Almirón y doctor Arca. No, hay que dejar pasar lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero, creo que fue el sábado a la mañana, me parece, el viernes, que le metieron plomo a un cobrador de Inverfin. Eso no es accidental, hay un límite en el que está llegando esto de cobrar. Por supuesto que hay una cuestión de fondo, que es el endeudamiento, la falta de educación en el ahorro para el paraguayo. En vez de enseñarnos a hacer figuritas con la cáscara del huevo, deberían enseñarnos a ahorrar en las escuelas. Pero esa es la cuestión de fondo. Ahora, la gente está en un límite. Te llaman en tu casa a cualquier hora. Te mandan mensaje en tu teléfono, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. Soy fulana de tal, de Electrofácil, de Inverfin, lo que sea. Claro, está bien. Todos cumplimos una tarea laboral, se nos asigna un billete por eso. Pero la violación a la intimidad, otras violaciones como la que mencionaste, doctor, acá la gente está indefensa. ¿Cómo hacen ustedes, digamos,
Y la misma pregunta para el doctor Almirón, doctor Arca, en tu oficina, que es un estamento privado, una oficina privada, Sí, ¿verdad? totalmente. El Centro de Atención al Deudor es una oficina totalmente privada, ¿verdad? Que rápidamente te voy a decir cómo se crea esto justamente, ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta entre un grupo de abogados, contadores, consultores, economistas inclusive, de que muchas de las consultas que venían, ¿verdad?, eran por problemas de deudas, ¿verdad? Pero había algo más grave. Había consultas que no llegaban y llegaban a un caso extremo, como el caso que dijo Jorge, ¿verdad?, de familiares que tomaron la decisión de suicidarse, de personas y tenemos denuncias claras, ¿verdad?, y concretas, de personas que cayeron en situación de enfermedad, de infarto, preinfarto, de personas que perdieron su familia, de personas que perdieron su matrimonio, personas que se fueron del país. Que entregaron su casa ante la sola amenaza. Pero yo te voy a decir una cosa, el señor que fue acosado, si tenía una propiedad con esa amenaza, yo creo que hubiera entregado la casa y hubiera salido corriendo. Porque eso es lo que pasa, esa es la forma en la que se le presiona al deudor para que cumpla con su obligación, ¿verdad? La forma en la que se le constriye en forma totalmente irregular. Entonces, en el Centro de Atención al Deudor, todas las consultas son gratuitas. ¿Por qué? Porque las personas estas que directamente perdían ya sus bienes y venían ya con el muerto, ¿verdad?, decían, no, yo no consulté porque evidentemente yo sabía que tenía que pagar una consulta. Entonces nosotros creemos que la consulta tiene que ser totalmente gratuita. La información le tiene que llegar al deudor. Existe una falta total de información. Y la mejor herramienta que tiene el deudor es la información. Si esta persona que escuchaba ese llamado, al primer tono de voz que tenía la llamada, lo hubiera cortado. Eso no es un delito. No es un delito, ¿verdad? Pero evidentemente la falta de información, la presión, la situación de presión psicológica que está en ese momento, evidentemente le hace actuar de otra forma. Entonces nosotros le proporcionamos esa información a través de guías, a través de informaciones, ¿verdad? Tenemos nuestra página web, justamente, Centro de Atención al Deudor. Tenemos la fanpage en el Facebook, ¿verdad?, que a través de mensajes y GIFs y flyers y imágenes bastante claras, ¿verdad?, uno puede ir viendo cuáles son las situaciones que le conciernen, ¿verdad?, y poder ver cuáles son las herramientas para poder defenderse. Yo le quiero preguntar al doctor Almirón. Hay casos que justamente el doctor Arca me había mostrado, por ejemplo, financieras, bancos, asumen atribuciones que le corresponde al órgano judicial. Por ejemplo, te envían una carta, una nota, y dice intimación... No, notificación judicial directa. Notificación judicial directamente. Y sin embargo, eso no puede hacer un banco, te puede enviar una notificación judicial. Ese tipo, ahí es donde yo creo que ustedes también deberían entrar y hacer, no sé cuál es la herramienta que tienen ustedes para hacer una revisión de todas estas instituciones que están haciendo este tipo de situaciones que no le corresponde, ¿verdad? Porque le corresponde a la justicia hacer ese tipo de notificaciones, no ellos. Así es, Jorge. Como ya había manifestado, esto no es un caso aislado. Nosotros a diario recibimos este tipo de denuncias y justamente lo que buscamos con la instrucción de este sumario es determinar la existencia de una práctica comercial abusiva por parte de esta empresa y de otras empresas. Y en ese sentido, la SEDECO viene acompañando un proyecto de ley bastante auspicioso en el Congreso, justamente que tiende a la transparencia y al ordenamiento de los reclamos, los servicios financieros, bancarios, crediticios y de empresas comerciales. Justamente tenemos ya un dictamen favorable en ese sentido, porque esta situación es insostenible y de hecho la SEDECO tiene facultades para iniciar sumarios de oficio para determinar esto y sancionar las conductas coercitivas que tienen estas casas comerciales, porque vulneran un derecho elemental de defensa del consumidor. Tenemos que ir a la pausa. A la vuelta quiero que me respondan. Por ejemplo, una de estas personas afectadas consigue un buen abogado, puede entablarle una demanda a esta empresa, digo, porque todo el mundo ya dijo el nombre de Inverfin, ¿verdad? Con un buen abogado, con esos argumentos que vos utilizaste, le puede hacer una demanda gigante. Claro, totalmente. Sí. A la vuelta de la pausa seguimos hablando sobre este tema. Pero antes les digo que todas las voces, la versión completa de la noticia, sin censura, escucha más, participa más, 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos.
Y acerca del tema que estamos abordando, esto es lo que está respondiendo la gente hasta este momento en Twitter. La pregunta de la noche: ¿cómo se evitarían los abusos y maltratos a los deudores? El 45% considera que con leyes más severas, el 29% considera que la gente no debe temer a denunciar y el 26% considera que esto se solucionaría o se evitaría con más información. Pueden seguir respondiendo, la encuesta todavía está abierta, @CaroCruzPY, #COCPY. Bueno, es un tema interesantísimo, pero de tantas aristas, doctor Almirón. Creo que hay una indefensión de la gente hacia estas empresas que ofrecen todo tipo de artículos y créditos también. Y le voy a poner el ejemplo de estos maestros y maestras que buscando dinero caen en estos avisos. Dicen, sí, hacen figurar como que retiran un equipo de aire acondicionado y se les da dinero en efectivo. Por supuesto, muy por debajo del valor de un equipo de aire acondicionado. Hay tantos engaños, tantas formas de lastimar a la gente humilde, que realmente nos sentimos indefensos desde las oficinas públicas. Y voy a explicarle por qué. Por ejemplo, la pobre gente que tiene que entrar o que entra a Inforcom por una morosidad 1, 2, 3 meses, o está el moroso empedernido tal vez, pero imposible de levantarse después. No consigue trabajo, le humillan. Estar en Inforcom es peor que tener antecedente penal por homicidio. Es una locura. Yo no sé cómo entramos en esta vorágine, pero necesitamos más acción de las oficinas estatales para ayudarle al prójimo, al desvalido, doctor. Así mismo, claro, y justamente en la SEDECO estamos abocados a eso, justamente a proteger al sujeto en la relación de consumo, que es el consumidor final, que es el sujeto más débil. Y como vuelvo a reiterar, esto no es un hecho aislado y existe un nivel de sobreendeudamiento importante, y viene también esto acompañado de la facilidad con que se otorgan estos créditos por parte de estas entidades que no están reguladas, que justamente fue lo que generó la elaboración de un proyecto de ley de libranzas que fue rechazado justamente en el Congreso. Ya habíamos hablado de eso en un programa anterior, justamente en un programa de radio. Y sí, existe una indefensión, pero existe un mecanismo para protegerle al consumidor. Por eso las puertas de SEDECO están abiertas, tenemos las vías de acceso, no tiene ningún costo para las personas para que se acerquen y denuncien estos casos cuando se ven afectados en su dignidad, cuando se ven afectados. La oficina de SEDECO? Estamos al costado mismo de la Municipalidad de Asunción, Teniente Villamayor y Teófilo del Puerto. Teniente Villamayor, sí. Casi Teófilo del Puerto. Sí, al costado de la Municipalidad de Asunción. Ok. Y como bien digo, no necesariamente tenemos que tener una denuncia. En este caso en particular actuamos de oficio y tenemos una serie de denuncias de distintos comercios, casas de electrodomésticos, playas, porque recurren a métodos coercitivos. Y justamente eso es lo que sancionamos. Recurren a mecanismos de notificación supuestamente judiciales que no revisten tal característica. Aprovechan las redes sociales, hacen llegar notificaciones en el lugar de trabajo. Ahí te interrumpo. Sí. Ese tema de las redes sociales. Algo no tiene que ser de ilegal. Eso, fulana de tal, pagá pues lo que debe, no sé. Así te ponen ahora. Y le hacen un pasacalle. Los famosos pasacalles. No, y tú hubo asunto de vaina. Porque hay que partir, doctor, del desconocimiento, de la ignorancia de la gente. A veces vos te vas a sacar un crédito que crees que es blando para comprarte una moto y después entrar en una cosa que como yo no tengo comprobado esto, pero lo que vos decís es gente que intenta suicidarse o regala su terreno con tal de que dejen de molestarte, claro, porque a lo mejor ni sabe cómo es el componente de la deuda, los componentes de la deuda. Claro, pues es importante, Jorge, Clary, ¿verdad? Que la persona que tiene una deuda y que evidentemente va pagando su obligación, sepa exactamente lo que está pagando. Ese es el primer paso, ¿verdad? Número uno, información, ¿verdad? Y el segundo paso sería que sepa lo que está pagando. O sea, que la casa comercial, la empresa, la casa de crédito, le proporcione un informe detallado y actualizado de qué es lo que está pagando. Estoy pagando un crédito de tanto, capital tanto, intereses tanto. ¿Qué tipo de intereses estoy pagando? Moratorios, compensatorios, punitorios, gastos administrativos. Espera un ratito, ahí, moratorio, punitorio, sí, totalmente. Compensatorios son todos. En castellano decimos, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Porque ellos pues te ponen intereses nomás.
A ver. Claro, los intereses, por ejemplo, serían los compensatorios, son los naturales, ¿verdad? Que generan el mismo... El préstamo. El préstamo, ¿verdad? Ok. Los moratorios serían desde el día siguiente de la fecha. caída de la mora o de la falta del cumplimiento de la obligación, que es una mora que corre día a día, o sea, Ok. todos los días va corriendo esa mora, ¿verdad? Sí. Y punitorio sería una cláusula penal, ¿verdad? Dentro de lo que sería una indemnización por el no pago de esa obligación. Y todos esos intereses, Clary, están dentro de lo que sería el derecho civil y comercial. Son intereses que... Son legales. Son legales y son intereses que se generan cuando se firma ese contrato con esa casa de crédito, ¿verdad? A lo mejor en letras chicas que no queremos leer y ahí te estás obligando. O sea, te estás obligando a pagar un capital, a pagar los intereses en esos tres tipos, ¿verdad? Y evidentemente también con la recarga de todos los gastos administrativos que irroga eso. Si vos te vas y pagas en la caja, tenés un costo y a veces no sabes. Había sido que pagué 19.000 guaraníes porque me fui a pagar. O sea, me fui a pagar y me cobraron. Te envían un colacionado, 40.000, 50.000 guaraníes. Te llama Carolina. Te llama Carolina. Te va a cobrar un poco más caro, A propósito inclusive te digo más, Sí. ahora por darte una... Y eso hace poco recibimos esos reclamos en la oficina. Quiero mi liquidación, 60.000 guaraníes. O sea, quiero mi liquidación para saber, que me imprima la liquidación para saber cuánto debo, 60.000 guaraníes. Imagínate. O sea, hay un descontrol, señores, en esta situación. Por eso decía, es una situación mucho más compleja, mucho más complicada, y estamos hablando de la primera etapa, la etapa prejudicial. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la etapa judicial? Mamá. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la etapa Ya, judicial? otra cosa. Yo les invito que hagamos un relevamiento de datos de cuántos embargos excesivos existe hoy día en el Poder Judicial. En connivencia con los jueces, con esos Yo no tengo secretarios de los ninguna jueces. ¿Cómo duda, se llama eso? No. Estamos hablando de Actuario que judicial. Actuario, mía. Entonces, estamos hablando sin hablar de responsabilidades, pero estamos hablando de hechos concretos en donde todas las demandas tienen embargos excesivos. Todas. Otro dato que a mí me llamó la atención del audio, el famoso audio que diste a conocer, lo de Carolina, cuando ella le dice, yo te puedo blanquear el Inforcom para que después vos puedas hacer un crédito en otro banco. Para pagarle a ella. Para pagarle Claro. a ella. Es tan vulnerable, ella tiene acceso, estas empresas pueden tener acceso a datos de Inforconf para modificar, blanquear. O sea, de hecho, yo te digo que tienen acceso. De hecho, el momento a que te comienzan a invadir con llamadas, ¿verdad? Ellos ya tienen acceso a una base de datos que hay que también investigar cómo la consiguen, ¿verdad? Hay que investigar de qué forma la consiguen. Claro, ¿verdad? ya sabe Número que uno. él no tiene Inforcom, pero ella le metió en Inforcom y ella misma le puede sacar otra vez. Claro, porque ella firmó un contrato, el primer contrato cuando quitó ese, creo que fue un teléfono, ¿verdad? Ella firmó un contrato y en ese contrato vos autorizás, ¿verdad? De que cuando exista una mora, esa empresa te pueda meter en Inforcom, ¿verdad? Entonces, ahora que ella pueda quitarle o no quitarle Inforcom, evidentemente ya es una cuestión totalmente irregular. Evidentemente le va a quitar cuando le pague, Claro. ¿verdad? A ver, doctor Almirón. Quiero resaltar más dos puntos importantes, lo que acaba de mencionar el doctor Arca, lo concerniente a la información. La información es un derecho fundamental en defensa del consumidor y el cliente tiene el derecho absoluto de saber qué está pagando, cuántas cuotas, los intereses y en ese sentido las prácticas, los contratos en sí también gozan de protección dentro de lo que es la defensa del consumidor. Tenemos un artículo específico, el 28, que protege justamente al más débil de estas cláusulas abusivas. Inclusive nosotros tenemos facultades de anular esas cláusulas. No podemos anular un contrato, no somos un ente jurisdiccional, pero cuando nos encontramos con cláusulas evidentemente abusivas que lesionan derechos tan elementales, o sea, se pueden anular desde la SEDECO. Bueno, doctor, tenemos que... Por favor, dame el número de la SEDECO para que la gente tenga también, por favor. Sí, tenemos una línea gratuita que es el 0800 11 88 99 y la línea baja 021 52 44 55. Tenemos un celular también donde recibimos mensajes de WhatsApp que es el 0961 940 710. Hay un tema muy importante. ¿940 cuántos? 940 710. 710. Recientemente hemos habilitado un sistema para los teléfonos celulares con sistema Android, que es la aplicación de SEDECO, en donde pueden bajarlo directamente y aprovechando la tecnología captar las pruebas que sean pertinentes y elevarlo a eso directamente a SEDECO para el trámite correspondiente. Doctor Gerardo Almirón, gracias por el tiempo. Doctor Edward Arca, gracias por el tiempo. Si puedes repetir También el número de tu oficina. nosotros estamos en Teniente Fariña, Sí. 1023, entre Brasil y Estados Unidos.
pueden llamar a la línea baja 204-572. Pueden entrar a nuestro sitio web www.atencionaldeudor.com.pi. Ahí hay un link de contacto, pueden enviar sus reclamos, ¿verdad? O directamente acceder al Facebook a través de la fanpage, ¿verdad? Centro de Atención al Deudor, Ok, donde perfecto. también pueden enviar mensajes. Yo te llamo después, doctor. Tengo Gracias, doctor. un amigo periodista que me debe. Bueno. Podemos cobrarle ahora. Bueno, antes de ir a la pausa, te cuento, dice